Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Ya estamos en la sexta parte del desarrollando mi propia filosofía con marco bíblico. Seguimos con la cita de Stephen Jay Gould, que dice: primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. La teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Esos son los cuatro factores que influyen en los lentes la interpretación del mundo, llegando a diferentes conclusiones, llegando a conclusiones muy propias, influidas por los cuatro factores mencionados por Stephen Jay Gould. Volviendo a la casa, lo que hemos tocado es la parte de abajo, la cultura. Cómo la cultura influye. La cultura da entonces tendencias de cómo entender el mundo. Basado en la cultura y sus tendencias, escogimos una fuente de conocimiento confiable. Ese es el cimiento. Y luego sobre el cimiento seleccionamos entonces nuestras creencias básicas. Ese viene de la metafísica. La metafísica toca la teología, ontología y la ciencia universal. Esos son lo que hemos recién acabado. Y ahora ya estamos en el siguiente paso, es que para establecer los métodos de cómo llegar al conocimiento confiable. Mi epistemología, mis métodos empleados. Voy a implementar el racionalismo, pero guiado por el espíritu de verdad y la revelación. Algunos pueden manifestar, no se puede practicar la ciencia así. No puede practicar la razón humana guiada por el espíritu de verdad. Hay que separar el espíritu del trabajo científico. Casi estaría de acuerdo hasta que descubrí algo de los avances científicos de la antigüedad. Vamos a tocar, vamos a ver. Pues leyendo el versículo Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no exagere, y le será dada. Si me falta conocimiento, pido nomás de Dios. Pido también de su Espíritu Santo, su Espíritu de verdad, para guiarme. Pero puede implementar la razón humana guiada por el Espíritu de verdad en la ciencia. Pues vamos a ver algunos descubrimientos científicos, los avances científicos, y veremos cómo eran. Número 1. Descubrimiento de la evolución por la selección natural. Russell Wallace. Él era más o menos colega de Charles Darwin, y él también estaba progresando en las ideas evolucionistas, y él estaba viajando al mundo buscando las diferentes especies cuando contactó una enfermedad. Se cayó enfermo con una fiebre tremenda. Y durante el fiebre tenía un sueño. Y el sueño se dio cuenta que era el mecanismo, el método de cómo llegar a explicar la diversidad de las diferentes seres vivientes, la selección natural. Entonces él se vino a él por medio de un sueño, bajo fiebre. Entonces él se notó todo de la selección natural. Mandó una carta. Creo que mandó también la carta a Charles Darwin, pero por lo menos una sociedad científica. Y cuando fue recibida, se dieron cuenta que era la misma en lo que estaba trabajando Charles Darwin. Pero Charles Darwin no había publicado todavía sus ideas, pero la misma idea idéntica llegó a este señor Alfredo Russel Wallace por medio de un sueño, directamente, pero bajo fiebre. Charles Darwin, entonces, para no perder la oportunidad, publicó sus ideas, que eran idénticas, y él recibió toda la atención, todo lo que como
autor de la idea de la selección natural, cuando de verdad fue por medio de Alfredo Russel Wallace. Pero la ciencia, creo, no quería reconocer que uno le llegó por medio de un sueño y otro le llegó por medio de trabajo. Solamente para decir que el avance científico era grande en el método de la selección natural, pero le vino un señor por medio de un sueño bajo la fiebre. Número 2, la velocidad de luz. La relatividad de Alberto Einstein le vino a un sueño. Un sueño lo que tenía en una noche, que él estaba bajando como un cerro en el hielo, en nieve, en un tobogán estaba bajando, y cuando miraba hacia más arriba, cambiaba la perspectiva de los árboles. La velocidad, no lo que pasaba, más lejos, más lento, más cerca, cambiaba. Entonces esa era la teoría de la relatividad, de la velocidad luz. Entonces él publicó en base de su sueño lo que él había notado. No le vino por experimento, le vino por medio de un sueño. Eso está documentado. Número 3, la estructura del átomo. Como el átomo tiene los neutrones, los protones, diferentes estructuras. ¿Cómo llegó el señor Niels Bohr a conocerlo? A saberlo. Él está dado como recognición que él era el fundador, originador de la estructura del átomo, reconociendo la estructura del átomo. ¿Cómo? De un sueño. Le llegó todo el diagrama. Él lo copió en 3 noches, fue revelado. Primera noche no recordó nada. Segunda noche recordó algo, pero no muy clarito. La tercera noche ya fue claro todo. Entonces él había recopilado todo y fue publicado y ganó un premio Nobel por un sueño. Entonces, si uno quiere separar revelación o ser guiado por espíritu de verdad de la razón humana, porque estamos practicando la ciencia, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos sueños, 3 casos de sueños, lo que fue comunicada, ideas científicas. ¿Por qué no puedo entonces decir que Dios, si a alguien falta sabiduría, pídela de Dios directamente, no por medio de un sueño? Un sueño puede tener cualquier fuente, y si es una fuente malvada o mala, esta fuente entonces puede cobrar caro para el conocimiento transmitido. Pero para Dios el conocimiento, la sabiduría es gratuita. Seguimos. Miles de nuevas ideas matemáticas, casi 4,000 ideas, lo que todavía está siendo basada en la matemática hoy día. Una señora de la India, Srinivasa Ramanathan, no puedo pronunciarlo muy bien, ahí está. Él nunca había estudiado en la universidad, nunca pasó por la matemática, nunca estudió, pero era un genio, era un brillante. Fue invitado a compartir en las universidades más prestigiosas de Londres, de Europa, las ideas matemáticas en lo que él tenía. ¿Y cómo llegó a tener? Él dice que fue por medio de una diosa de la India, le apareció varias veces, revelando las ideas matemáticas, y él estaba siempre escribiendo, dictando, mientras que este espíritu revelaba, él estaba registrando lo que decía este espíritu. De nuevo, hay que tener cuidado, y parece que está bien para mí de declarar que revelación, que el espíritu de verdad me guía. ¿Por qué? Si hay un espíritu de verdad,
hay un espíritu entonces de error y hay que tener cuidado. Y también el costo, el precio de la revelación de ideas. Dios nos da gratuitamente. Los otros espíritus cobran. Número 5. La estructura del doble hélice del ADN. Ese es muy conocido, de James Watson. ¿Y cómo llegó él de entender el doble hélice? Por tener un sueño. Él estaba sonando que de gradas que subía en una espiral. Y luego se daba cuenta, esa es la estructura del ADN. Entonces el átomo, la estructura fue revelada por un sueño. Y ahora la estructura del ADN está revelada por medio de un sueño. Esos son nombres grandes en la ciencia. ¿Cómo podemos decir entonces que no puede acoplar las creencias básicas de Dios con la práctica científica cuando tenemos 5 ejemplares de personas que recibieron información directa, pero dice que ellos no creen en la revelación de Dios, pero sí en sueños. Entonces, número 1, racionalismo. Para muchos, el racionalismo significa no a la revelación. La razón humana es un escape de la fe. No, ellos dicen, no podemos basar nuestro pensamiento en la fe. Queremos basarlo en la razón humana para ser científicamente sólida. Pero, con parámetros bíblicos, el Señor nos llama de caminar por la fe. Colosenses 2, 6 a 8 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibí Jesucristo? Por la fe. Entonces quiere decir, ando por el fe. Regados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Esta es una advertencia de la filosofía humana, que quiere decir, tengo que tener cuidado de no formular, no aceptar cosas de una filosofía humana y no de una filosofía basada en Cristo. Tengo que tener cuidado. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según de Cristo. Entonces mi filosofía debería ser basada en la fe en Cristo. ¿Qué dice el libro de Hebreos según la fe? Hebreos 11, versículos 1 a 3 nos dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos, los cielos, por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Esa es la fe. ¿Es una fe sin base? No, es una fe que tiene base en mi fuente de conocimiento confiable, en mi metafísica y ahora en mis métodos. Todo está relacionado. Es una fe que tiene base y ahora todos tenemos fe.
Por la fe entendemos que el mundo fue hecho, creado por Dios. O por la fe podemos creer que el mundo es un producto de una gran explosión. Las ambas posiciones tomadas es por una fe. Hebreos 11:6. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si queremos acercar a Dios, uno tiene que poner en su metafísica que existe. Es una decisión que hacemos, que tomamos. ¿Existe o no existe Dios? Depende de nuestra metafísica. Eso es lo que estamos acabando con la charla, lección número 6. 6 de 10. De nuevo, gracias por acompañarme. Somos Tim y Holly Nyquist. Ahí está la dirección de correo en lo que se puede comunicar con nosotros. De nuevo, gracias por acompañarme. Nos veremos próximo. Hasta luego.